Buen día, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Son muchas las anécdotas protagonizadas por familias enteras a lo largo de la historia, en donde el amor por la bicicleta ha sido la base del crecimiento como hogar. Hoy vamos a repasar algunos casos en los que hermanos salen a la carretera en busca de gloria y se convierten en ciclistas profesionales. Inicialmente tendremos en cuenta a los ciclistas que actúan en equipos World Tour y categoría Pro Team, pues si los nombráramos a todos tendríamos que hacer un documental completo, así que quédate hasta el final del video. Peter Sagan, campeón del mundo en 3 ocasiones, corre junto a su hermano Juraj Sagan en el Bora-Hansgrohe desde 2017. Ambos han sido compañeros de equipo desde 2009 cuando corrían para el Dukla Trenčín Mérida de su país, Eslovaquia. Los inseparables hermanos Sagan también han compartido formación en el Liquigas, Cannondale y Tinkoff Saxo, siendo una de las parejas que ha desarrollado su carrera corriendo simultáneamente en los mismos equipos. ¿Quién crees que es el mayor de los hermanos Sagan? Italia es uno de los países que más aportan a este listado con 6 parejas de ciclistas. Andrea y Nicola Bagioli son un par de jóvenes ciclistas que casualmente nunca han corrido juntos en ningún equipo. Andrea actualmente en el Deceuninck Quick-Step rinde muy bien en clásicas y es hábil rematando al sprint, mientras que Nicola tiene algo más de aptitudes para ir a la montaña. El Team Total Direct Energy cuenta con los hermanos Nicolo y Leonardo Bonifacio, siendo Nicolo el menor de los dos pero el que cuenta con más años en el circuito y el que más triunfos ha obtenido profesionalmente. Ha participado en las 3 grandes vueltas y corrido para equipos World Tour como el Trek, mientras que Leonardo solamente ha disputado competencias haciendo parte de escuadras Pro Team. Vincenzo Nibali, uno de los históricos del ciclismo y ganador de casi todo, también se acompaña de su hermano a donde quiera que va. Las más recientes temporadas ha estado junto a Antonio en el Bahrein Mérida y el Trek Segafredo. Juntos han participado en el Giro de Italia, y casi siempre son programados para ir a las mismas carreras. Es Antonio un corredor entregado a la causa familiar y siempre se le ve dando todo de sí para ayudar al tiburón en la carretera. Una de esas parejas que más diferencia de edad tienen entre sí con 8 años. Elia y Atilio Viviani casualmente también se llevan 8 años, pero solo han coincidido corriendo profesionalmente en el Cofidis donde están actualmente. De Elia conocemos su gran calidad como rematador al sprint, y Atilio de 24 años sigue sus pasos formando casi siempre el tren que lo ayuda en los embalajes. Además de ellos dos, también está su hermano Luca, quien se destaca como jugador de fútbol profesional. El veterano Marco Fraporti es uno de los destacados y longevos dentro de los Pro Team, corriendo desde 2008 en equipos de la categoría. Su hermano Mattia también se mueve en segunda división desde 2014 y actualmente hace parte del Eolo Cometa. La cuota femenina de la familia Fraporti la entrega Simona, de 32 años, quien corre actualmente para el Bevings, también de segunda división. Si eres noruego de nacimiento, practicas el ciclismo y tienes un hermano, Uno X Pro Cycling Team te recibe con los brazos abiertos. La escuadra nórdica de categoría Pro Team cuenta con 3 parejas de hermanos en su nómina. La primera de ellas conformada por Marcus y Daniel Holgaard, de 26 y 27 años respectivamente. El primero de ellos con una incursión en el World Tour en el Groupama en recientes temporadas. Luego vienen los hermanos Christian y Sindre Kulset, ambos formados en la categoría base del equipo y que solamente han corrido para esa escuadra. Y por último están Ander e Iver Skarset, que también han hecho toda su carrera con la escuadra noruega. Nos mudamos a los Países Bajos para ver a la familia Van der Poel con el extraterrestre Matthew y su hermano David, ambos corredores del Alpecin-Fenix. Una familia 100% ciclista. El padre de estos dos jóvenes es el señor Adrie Van der Poel, conocido pedalista de los años 80, y el abuelo es Raymond Polidor, una leyenda del ciclismo mundial. Luke y Tom Witgen hacen parte del Bingold de Bélgica. Ambos ciclistas se han movido únicamente en la categoría Pro Team, haciendo parte de equipos como el Wallonie y el Leopard Pro Cycling. El mejor resultado es el segundo puesto de Tom en los nacionales contrarreloj de Luxemburgo en 2019, solo siendo superado por Bob Jungels. Nos vamos a Bélgica y empezamos a ver nombres un poco más familiares. Laurens de Plus, recientemente fichado por el Ineos Grenadiers y con un amplio palmarés de victorias, comparte vínculos familiares con Jasper de Plus, quien actualmente corre en el Intermarché Wanty-Gobert, siendo otra de las parejas de hermanos que aunque en equipos distintos corren en primera división. Los Plancard de Bélgica aportan 3 integrantes a nuestro video: Edward del Alpecin-Fenix, Baptiste integrante del Intermarché y Emil corriendo para el Sport Blanderes de su país, los 3 participando del circuito pero en 3 categorías distintas. El tractor Team Declercq del Deceuninck Quick-Step es considerado como uno de los mejores gregarios del circuito y es conocido por destrozar pelotones principalmente en el llano, así como de ser el punta de lanza en los embalajes. Su hermano Benjamin Declercq, también tractor pero con motor más pequeño, se destaca como embalador y cuando no disputa etapas acompaña los trenes de lanzamiento en el Arkea Samsic. La familia Naesen también hace su aporte a este listado con Oliver y Lawrence de la G2R.
El primero de ellos destacado por ser campeón de ruta belga en 2017, mientras que Laurens ha tenido un papel menos relevante dentro del equipo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Tal vez los hermanos más famosos del circuito son los gemelos Simon y Adam Yates. Además de ser gemelos y llevar la misma sangre, también compartían generalmente el liderato en su equipo para las grandes carreras. Siempre estuvieron corriendo juntos en las mismas estructuras durante su estadía en el World Tour, hasta que en 2021 Adam partió para el Ineos Grenadiers y los veremos enfrentarse en carrera. Otro par de hermanos gemelos compiten en la máxima categoría. Por parte del UAE Team están los portugueses Ivo y Rui Oliveira. Llegaron juntos a finales de 2018 al equipo emiratí, donde firmaron un contrato de 3 años. Además son hermanos del retirado ciclista Elder Oliveira. Dinamarca hace su aporte con los hermanos Kragh Andersen del Team DCM anterior Sunweb. Soren es el más destacado de ellos con importantes resultados, entre ellos 2 victorias de etapa en el Tour de Francia 2020 y buenos resultados en las etapas contrarreloj, mientras que Asbjørn ha sido de cumplir un papel menos protagónico, sirviendo como apoyo a los intereses de los líderes en el equipo. Gracias a nuestros amigos de Pasión Ciclismo que hicieron su contribución sugiriendo a esta pareja de ciclistas daneses. Emma Cecil Norsgaard es la actual campeona de ruta danesa y una de las futuras estrellas del ciclismo femenino. Corre para el Movistar Team al igual que su hermano Matías, vinculado a la formación navarra desde 2020. Nairo Quintana es el ciclista latinoamericano más ganador de la historia. En su casa de Cómbita junto a su hermano Dyer crecieron ejerciendo las labores del campo, relación que llevaron a las carreteras del mundo haciendo dupla en los equipos en los que han coincidido. Primero en el Movistar Team y más adelante en el Arkea Samsic, equipo con el que corrieron un Tour de France, siendo una de las pocas parejas de hermanos que lo hicieron participando para el mismo equipo. Los hermanos Ioni, Gorka y Zaguirre están entre las parejas de hermanos más exitosas del circuito. Ambos veteranos y con amplia experiencia en el World Tour han conseguido cada uno ganar etapa en las grandes vueltas. Son inseparables y cuando deciden cambiar de equipo la condición es que uno se lleve al otro. Sólidos, gregarios y fuertes en la crono. También son capaces de buscar victorias individuales cuando se les da libertad. Son un par de monstruos. Hablando de veteranos e inseparables están los hermanos José y Jesús Herrada. Corren juntos en el circuito desde 2011 cuando pertenecían al Movistar Team. Ahora en el Cofidis francés se han convertido en referentes del equipo, teniendo a Jesús como opción para buscar algunas generales y a José como su soporte. Los más jóvenes del listado son los también españoles Carlos y Raúl García Pierna del Kelm Pharma, hijos del escalador Félix Manuel El Trampas García, reconocido ciclista de los años 90 en España. Simone Consoni ha tenido el pasado en el Team Emirates y el Cofidis desde que entró al circuito profesional en 2017 y ha servido como apoyo para que su hermana Chiara también se dedicara al deporte pedal. Hoy la joven de 21 años corre para el Valcar Travel and Service de Italia. Además de hermanos en el World Tour, también hay otros casos de familiares envueltos en el ciclismo. Tal es el caso de los primos ecuatorianos Jefferson Albeiro y Jefferson Alexander Cepeda, quienes además de compartir nombres y apellidos también comparten afinidad. Otro caso de primos es el de los colombianos Iván Ramiro Sosa del Ineos Grenadiers y el de Johan García del Caja Rural, ciclistas que ocasionalmente entrenan juntos cerca de la capital colombiana. Los también experimentados colombianos Sergio Luis Henao y Sebastián, ciclistas que compartieron durante muchos años en el Team Sky hasta la partida de Checho hacia el UAE, y los británicos Benjamin Swift de 33 años y su primo Connor, quien corre para el Arkea Samsic. Cuéntanos si conoces más casos de ciclistas hermanos actualmente activos, dejando tu mensaje en la sección de comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartir este video entre tus contactos y amigos. Un abrazo grande.